No todo lo que los arqueólogos e historiadores descubren les resulta satisfactorio. En ocasiones, los artefactos u objetos que sacan a la luz alteran profundamente lo que creíamos saber sobre el pasado, y no precisamente de la forma en que la mayoría esperaría. Nos guste o no, estas nuevas verdades deben asumirse tal como son, incluso cuando desafían creencias arraigadas o transforman por completo nuestra comprensión de la historia. Aquí, en este video, vamos a explorar 15 artefactos antiguos que te harán replantear la historia. Comencemos con número 15. El Enuma Elish. Antes de sacar conclusiones, esto es completamente real. 7 tablillas de arcilla, extraídas de la antigua biblioteca de Asurbanipal, grabadas con densa escritura acadia. Lo que contienen no es solo mito o invención, es toda una forma de ver el mundo. El Enuma Elish relata el origen babilónico, no con dioses pacíficos creando armonía, sino con sangre, caos y luchas de poder. En el centro está Marduk, quien derrota a la diosa del caos, Tiamat, una fuerza marina ancestral, madre de los dioses, y luego utiliza su cuerpo despedazado para formar el mundo. Nada nace del amor ni del diseño, sino de la conquista. El cielo, la tierra y hasta la humanidad surgen de esa victoria brutal. Marduk no solo vence, redefine la existencia, establece el orden cósmico, impone su dominio y asigna a los humanos el papel de servir a lo divino. Algunos creen que este relato se recitaba en rituales, otros lo ven como propaganda antigua. Pero no es solo una historia, es una declaración de poder grabada en arcilla. Número 14. La espada de Sebo. Esta espada fue descubierta en 1825 en Sebo 7, en la región noruega de Sogn, y destaca por un detalle poco común, una incrustación metálica cerca de la empuñadura que parece formar símbolos rúnicos. La hoja es frágil y la inscripción apenas visible, pero los expertos creen que podría ser la única espada de la era vikinga con runas integradas directamente en la hoja. El arqueólogo británico George Stephens estudió el arma y documentó 5 caracteres rúnicos, junto con un símbolo de esvástica vinculado a Thor en la tradición nórdica. Stephens interpretó las runas como «me pertenece», aunque esa lectura sigue en discusión. La presencia de la esvástica resulta especialmente inusual en armas vikingas y podría indicar un uso simbólico o ritual más que militar. No está claro si perteneció a un guerrero, a una figura ceremonial o a alguien con profundas creencias religiosas. Si sin objetos similares para comparar, la espada de Sebo continúa sin una explicación definitiva. Número 13. Las trompetas malditas de Tutankamón. Dentro de la tumba del rey Tut hay 2 antiguas trompetas, una de plata y otra de bronce. Han permanecido allí durante siglos, pero no eran simples objetos ceremoniales. Eran instrumentos reales, probablemente utilizados para reunir tropas y anunciar el combate. Cuando una de ellas fue tocada por primera vez en 1939, la BBC transmitió su inquietante sonido al mundo, y meses después estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia? Luego ocurrió otra vez. En 1967, una trompeta sonó antes de la Guerra de los 6 Días. De nuevo en 1990, poco antes de la Guerra del Golfo. Y en 2011, justo antes de la Revolución Egipcia. Ese patrón ha llevado a algunos a creer que estas trompetas guardan un vínculo sobrenatural con el conflicto y la guerra. Los egiptólogos no se ponen de acuerdo. Algunos descartan la idea por completo, otros prefieren no afirmarlo tan rápido. Aún así, cada nuevo conflicto alimenta la leyenda. Tal vez sea psicológico, tal vez sea coincidencia, o quizá hay cosas que nunca debieron tocarse. Número 12. El bloque de Cascajal. El bloque de Cascajal fue descubierto en 1990 en Veracruz, no durante una excavación formal, sino entre escombros de construcción. Se trata de una losa plana de piedra grabada con símbolos que no se parecen a nada previamente registrado en la arqueología mesoamericana.
Algunos investigadores sostienen que podría representar el sistema de escritura más antiguo conocido en América, posiblemente creado por la civilización olmeca alrededor del año 1000 a.C. De ser cierto, adelantaría por siglos cualquier otro sistema regional. Sin embargo, el escepticismo sigue presente. El contexto del hallazgo genera dudas, y los glifos no siguen patrones claros. Están organizados en filas, pero carecen de un orden evidente de lectura. Los objetos encontrados cerca apoyan una antigüedad considerable, pero el bloque permanece aislado. Algunos símbolos recuerdan animales o plantas, otros son abstractos. Varios se repiten, insinuando estructura o simple coincidencia. Sin otro ejemplo que lo respalde, el debate se estanca. Número 11. La custodia. En 2023, una custodia católica fue descubierta en una zona boscosa del distrito de Wangzhou durante un estudio arqueológico planificado. El objeto, utilizado para exhibir el Santísimo Sacramento, desapareció fragmentado en 3 partes y enterrado de forma deliberada. Está fabricado en latón dorado y plateado, y se cree que data del siglo XIX. El hallazgo fue realizado por Klaus Kulok, con autorización de las autoridades locales, lo que permitió una excavación completa. A pesar de su antigüedad relativamente reciente, su historia sigue siendo un misterio total. Los expertos intentan determinar de qué iglesia proviene y por qué fue ocultada bajo tierra. No existen registros que expliquen su entierro, su daño o su retiro del uso religioso. Eso es lo que vuelve extraño el caso. Objetos así solían documentarse y preservarse cuidadosamente. En cambio, este fue escondido, casi como si alguien quisiera borrarlo. Incluso con apenas 2 siglos, sigue sin explicación. Número 10. La figurilla de Nampa. Retrocedamos unos siglos. Nampa, 1889. Un equipo perforaba un pozo cuando apareció algo extraño. A más de 90 metros de profundidad, surgió una pequeña figura de arcilla. Tenía forma humana, estaba decorada y claramente elaborada con intención. Pero aquí está lo inquietante. La capa de tierra de la que provino se estimó en más de 2 millones de años. Según todo lo que creemos saber, ningún humano debería haber estado allí. Algunos la tacharon de fraude. Otros dijeron que pudo haber caído desde capas superiores. Pero su detalle y fragilidad cuentan otra historia. ¿Cómo pudo algo tan delicado sobrevivir tanta presión y profundidad? Los creacionistas la tomaron como evidencia de humanidad temprana. La mayoría de científicos la ignoró. La figura terminó en la Sociedad Histórica del Estado de Idaho, donde sigue hoy, ni confirmada ni refutada. Es uno de esos casos que no desaparecen. O es un error en nuestra historia, o una pequeña figura que proyecta una enorme sombra sobre todo lo que creemos saber. Número 9. Esferas de piedra neolíticas. En Ness of Brodgar, en Escocia, los arqueólogos encontraron algo que no encaja del todo con lo que conocemos. Descubrieron esferas de piedra neolíticas de más de 5000 años, cada una tallada con patrones complejos y únicos. Y aquí está lo curioso. Ninguna es igual a otra. La precisión sorprende, sobre todo considerando las herramientas limitadas de la época. Pero lo que realmente desconcierta es su propósito. Algunos creen que pudieron ser armas. Otros las relacionan con rituales, símbolos de poder o incluso herramientas primitivas de cálculo. También se ha sugerido que formaban parte de juegos ceremoniales, aunque eso sigue siendo especulación. Lo que intensifica el misterio es su distribución. Objetos similares han aparecido en distintos puntos de Escocia. No eran una rareza aislada. Tenían significado. Alguien las creó con intención, cuidado y un propósito lo bastante importante como para transmitirse entre generaciones. Hoy permanecen como preguntas sólidas, talladas en piedra. Número 8. Trituradores cosméticos romano-británicos. Entre los objetos más enigmáticos de la Britania romana se encuentran los trituradores cosméticos, pequeñas herramientas de bronce de 2 piezas usadas para moler sustancias desconocidas.
datados entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo. Estos conjuntos incluyen un mortero acanalado y una pieza complementaria, a veces decorados con animales, símbolos fálicos o motivos sagrados, lo que sugiere posibles vínculos con fertilidad o rituales. A diferencia de las paletas romanas, que empleaban piedras y cucharas, estos funcionaban mediante un movimiento lateral de fricción. Pero lo verdaderamente desconcertante no es su forma, sino su uso. No existen rastros identificados de lo que contenían. Algunos expertos creen que se utilizaban para preparar afrodisíacos o remedios herbales. Otros sostienen que servían para sustancias alucinógenas o cosméticos exóticos. El misterio sigue intacto. ¿Eran herramientas de belleza cotidiana o instrumentos rituales? No lo sabemos. Lo único claro es esto: algo fue triturado en esas ranuras y lo que fuera tenía suficiente importancia como para formar parte de un ritual. Número 7. La momia de la mala suerte y la leyenda del Titanic. Esta historia resulta inquietante desde el principio. A finales del siglo XIX, si la tapa de un sarcófago egipcio, con el rostro de una sacerdotisa de alto rango, fue trasladada desde Tebas hasta Londres. Poco después, quienes tuvieron contacto con ella comenzaron a experimentar desgracias difíciles de ignorar. Muertes, enfermedades y ruinas económicas parecían seguir al objeto como una sombra persistente. La prensa pronto la apodó la momia de la mala suerte. Pero la historia no terminó ahí. Con el paso del tiempo, surgió el rumor de que la momia había viajado en el Titanic y que su maldición había provocado el desastre. Eso no es cierto. Nunca salió del Museo Británico. Sin embargo, la cadena de sucesos extraños vinculados al artefacto resulta difícil de descartar. Trabajadores, investigadores y periodistas reportaron incidentes inquietantes tras acercarse demasiado. Tal vez no se trate de creer en maldiciones, sino en lo que ocurre cuando demasiadas personas sienten que algo no está bien. Número 6. El lenguaje enochiano. A finales del siglo XVI, John Dee, matemático y consejero real, aseguraba que sus estudios iban más allá de las estrellas. Junto a Edward Kelly, afirmaba haber establecido contacto con ángeles y que estos se comunicaban en un idioma olvidado por la humanidad. Así nació el enochiano. Tenía alfabeto propio, estructura gramatical y coherencia interna. No era un conjunto de sonidos al azar. Según ellos, los ángeles lo transmitían durante rituales de evidencia, observando cristales pulidos o espejos oscuros para recibir mensajes. Muchos historiadores lo descartaron como engaño o fantasía. Pero hay un detalle que sigue desconcertando. El idioma funciona. Presenta reglas consistentes, puede aprenderse, y especialistas han logrado traducir partes de él. ¿Origen divino o creación extraordinaria? No hay una respuesta clara. Provenga del cielo o de dos mentes inusuales. El enochiano sigue siendo uno de los lenguajes canalizados más completos y extraños jamás registrados, desdibujando por completo la frontera entre mito y realidad. Número 5. Las máscaras de piedra. Judeas. Estas inquietantes máscaras de piedra, con unos 9000 años de antigüedad, descubiertas en el desierto de Judea, son algunos de los rostros humanos más antiguos jamás esculpidos, y su propósito sigue generando debate. A diferencia de herramientas primitivas, estas máscaras muestran detalles sorprendentemente realistas. Pómulos definidos, bocas talladas y ojos huecos que parecen observar. Claramente fueron hechas para ser usadas. Pero ¿quién las llevó y con qué intención sigue siendo un misterio? Algunos estudiosos creen que tenían un papel en ceremonias espirituales, quizá permitiendo a quien las portaba conectar con deidades o espíritus ancestrales. Otros sostienen que formaban parte de rituales de iniciación, donde la identidad se transformaba. Lo cierto es que no eran simples adornos ni esculturas sin propósito. Fueron creadas con intención, con significado. Su elaboración sugiere respeto, no casualidad.
y aunque nunca comprendamos del todo su función, su existencia deja ver una creencia antigua que el tiempo no logró borrar. Número 4. El Buda de bronce. En el noroeste de Australia, dos cineastas que exploraban el terreno con detectores de metales hicieron un hallazgo inesperado: una pequeña estatua de bronce que representa a Buda. El estilo de la figura sugiere que podría pertenecer a la dinastía Ming de China, vigente entre 1368 y 1644. Si esto fuera correcto, indicaría un posible contacto chino con Australia siglos antes de la llegada europea. Sin embargo, esa idea sigue siendo muy discutida. Los críticos sostienen que la estatua pudo haber sido traída por pescadores de perlas chinos durante los siglos XIX o XX, cuando el tráfico marítimo asiático ya estaba documentado. Aún así, el hallazgo alimenta teorías sobre expediciones lejanas de flotas Ming. Incluso el expresidente Hu Jintao afirmó que navegantes chinos alcanzaron Australia en el siglo XV. La estatua no confirma ni descarta esa versión, pero complica la cronología aceptada. Sin un contexto claro, sigue siendo una pieza incómoda para la historia oficial. Número 3. La tableta de Dispilio. Esto deja a cualquiera sin palabras. En 1993, arqueólogos que trabajaban cerca del lago Castoria, en el norte de Grecia, desenterraron un fragmento de madera con símbolos grabados. A simple vista parecía algo menor, pero la datación por carbono reveló otra realidad. No era un objeto común. Tenía más de 7.200 años, convirtiéndose en una de las inscripciones de madera más antiguas jamás encontradas. Las marcas no coinciden con ningún sistema conocido, ni lineal A, ni griego, ni sumerio. Está completamente aislada, sin ejemplos comparables que ayuden a interpretarla. Si realmente representa una forma temprana de escritura, adelantaría siglos lo que creíamos posible en la región. Y eso cambia todo. Grecia siempre ha defendido su legado histórico, pero esta pieza sugiere una etapa olvidada, si nadie ha logrado descifrarla. Los símbolos podrían ser fonéticos, visuales o algo distinto. Sin más fragmentos, el mensaje y quienes lo crearon siguen fuera de nuestro alcance. Número 2. La tapa del sarcófago de Pakal. A primera vista, parece una impresionante talla maya, cargada de simbolismo cósmico y precisión antigua. Pero la tapa del sarcófago de Pakal el Grande, descubierta en el Templo de las Inscripciones en Palenque, ha provocado décadas de debate. Los especialistas mayas interpretan la escena como profundamente espiritual. Pakal descendiendo al inframundo, rodeado por el árbol del mundo y símbolos de muerte y renacimiento. Sin embargo, en 1968, Erich von Däniken vio algo distinto. Una figura que parecía un astronauta, reclinado, con manos en controles y pies posicionados como dentro de una nave. La simetría, los detalles y los ángulos lo comparó con una cápsula espacial. Muchos se burlaron, otros lo descartaron, pero la idea no desapareció. Mientras algunos ven mitología, otros creen ver un diseño técnico. Tal vez sea religioso, tal vez otra cosa. Sea cual sea la verdad, esa imagen sigue generando preguntas que no dejan de elevarse. Número 1. Descubrimientos misteriosos de Noruega. A medida que los glaciares de Noruega se derriten, no solo desaparece el hielo, también emerge un pasado que había permanecido oculto durante miles de años. Más de 4.500 objetos han salido a la luz. Herramientas desgastadas, prendas cosidas, tallas de madera e incluso restos humanos. Muchos provienen de Lendbrin, una antigua ruta de comercio frecuentada por vikingos y viajeros medievales. Lo que alguna vez se perdió en el camino hoy vuelve a aparecer. Flechas, zapatos de cuero y túnicas casi intactas. Uno de los hallazgos más sorprendentes incluye flechas con sus plumas originales aún conservadas, algo extremadamente raro. Algunos objetos muestran materiales de origen lejano,
señal de conexiones comerciales mucho más amplias de lo que se pensaba. Cada descubrimiento suma una pieza a una historia olvidada. Y esto apenas comienza. Cada verano, el hielo revela algo nuevo. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal, que vienen más cosas igual de interesantes.